Centro I, para la sociedad del futuro, presenta Hablemos de Futuro, un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Queda con ustedes Elena Estavillo, directora general de Centro I para la sociedad del futuro. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la sociedad del futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Es un gusto conversar con Ana de Saracho, abogada, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica México, socia fundadora y consejera de Conectadas, pero sobre todo una gran amiga. Ana es experta en regulación y asuntos públicos en telecomunicaciones y entorno digital, y este año fue seleccionada entre las 100 mujeres más poderosas de los negocios por expansión. Ha trabajado en el sector telecomunicaciones los últimos 21 años desde diferentes espacios. Fue directora de telefonía celular en la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, subdirectora de Regulación de Competencia Económica y Protección al Consumidor de América Móvil y socia y directora de operaciones en la firma de consultoría Enthuise. Desde 2016 inició su trayectoria en Telefónica Movistar México como directora de regulación y desde marzo de 2021 tomó el reto como directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista en la misma empresa. Además, imparte el módulo de Derecho de las Telecomunicaciones en el Diplomado de Derecho de las Tecnologías de la Información en el ITAM. También es vicepresidenta de vinculación con organismos empresariales de la CANIETI, integrante del Consejo de WIC, Mujeres en Medios, Capítulo México, y coordinadora del Comité de Telecomunicaciones de la ANADI, la Asociación de Abogados de Empresas. Muy bienvenida, Ana. Es un gusto tenerte en este espacio. Elena, muchísimas gracias, de verdad. Yo agradezco enormemente esta invitación a ti, a todo el equipo de Centro I. Pues la verdad es que me da muchísimo gusto tener este espacio para poder platicar contigo y poder generar esta discusión sobre un tema que además creo que va a ser pues picante. Sin duda, Ana. Y es que vamos a hablar del mundo de los videojuegos. Y es que este es un sistema muy complejo en el que confluyen creadores de contenidos, empresas que producen los videojuegos, firmas de entretenimiento, marcas, audiencias, jugadores, ligas profesionales también, plataformas, redes sociales, entre muchos otros. Solo en Latinoamérica hay 289 millones de jugadores, 72 millones en México, en una industria de la que se espera que para 2023 alcance a nivel global los 3.600 millones de dólares, frente a 2.230, que era el valor en 2018. Según un estudio de Yahoo y Omnicom Media Group, desarrollado por Yugo, sobre el mundo de los videojuegos en México, 1 de cada 5 mexicanos es jugador o gamer y el 29% de ellos, entre 18 y 54 años, pasa más parte de su tiempo libre jugando que en las redes sociales. Aunque también hay que señalar que muchas plataformas de videojuegos se han convertido ahora en espacios de socialización y esto también es un fenómeno nuevo. La industria del gaming, al igual que muchas otras, es liderada por hombres. En muchos de los videojuegos, las mujeres tienden a ser hipersexualizadas. Asimismo, en las competencias donde las mujeres alcanzan el mismo éxito que los hombres, a ellas no se les visibiliza. En este sentido, también hay que destacar que hay iniciativas interesantes, como una de la marca Guaraná, que creó una propuesta con 3 mujeres gamers de Perú para que fueran ellas, con un equipo especializado, quienes pudieran diseñar sus propios personajes en el videojuego Core, sintiéndose así plenamente identificadas y representadas con estos avatares. Women in Games Argentina, que es una comunidad de profesionales que reúne a mujeres y disidencias de ese país, desarrolló una versión de un videojuego de fútbol incluyendo a mujeres árbitras, pues solo encontraban
otros donde habían árbitros masculinos. A comienzos de este año, una usuaria narró su violación en un juego en el metaverso, llamado Horizon Worlds, y afirmó que fue tan vívido que era como si hubiera ocurrido en el plano físico. Están estas y otras historias similares que generaron barreras de protección para las mujeres en plataformas del metaverso. En México, sabemos que Movistar busca eliminar la brecha de género en los deportes virtuales, pues a pesar de que el 49%, es decir, prácticamente la mitad de las jugadoras son mujeres, en este ámbito la inclusión del sector femenino deja mucho que desear. Y bueno, con este arranque te pregunto, Ana, ¿cuál es la realidad de las jugadoras en México? Cuéntanos cómo se puede reducir la brecha de género en los ciberdeportes, en los videojuegos. Claro que sí, Elena. Pues mira, creo que diste un contexto y un entorno pues muy bueno para que podamos entender en dónde nos vamos a situar para tener esta conversación, ¿no? Quizá yo solo agregaría un dato que me parece que es básico para entender qué pasa con las mujeres y es qué dispositivos utilizan para jugar, ¿no? A diferencia de hace algunos años, hoy el dispositivo móvil pues es prácticamente, o el smartphone es prácticamente o abarca el 79.8% de los jugadores. O sea, este es el medio que utilizan para jugar. Después de esto vienen las consolas con un 20%, luego tenemos tablets con un 6% y luego las PCs con otro 6%. Pero, ¿a qué me quiero referir con esto? Pues justamente el hecho de que sean los dispositivos móviles los que estén siendo utilizados para jugar, pues nos habla de la democratización de los videojuegos. Antes, pues tenías que tener una consola y eso pues obligaba o llevaba esto a un pues entorno socioeconómico distinto, sobre todo en México, ¿no? Donde no necesariamente pues la asequibilidad de estos aparatos permitían jugar a muchas personas y mucho menos a mujeres basados en estos mismos temas. Cuando empieza a ver estos juegos que ya tienen pues plataformas y están adaptados para jugar en teléfonos móviles, pues las mujeres empieza a haber muchísimo más participación de ellas pues en esta industria. Y de aquí partimos entonces un poco a pensar que si bien a nivel global, pues el 40% de los gamers son mujeres y 8 de cada 10 lo hacen en un smartphone, pues la realidad es que sigue existiendo una brecha de género importante. Gran parte de ella te diría que está basada en los estereotipos que el propio gaming trae, de decir que es un ámbito que ha sido tradicionalmente masculino. Y entonces se ve como un lugar donde las mujeres pues se han tratado de apropiar de espacios que en principio pues no les correspondían, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque entonces los juegos los desarrollaban hombres para hombres y todo el concepto estaba planteado así. Entonces, cuando entran mujeres, pues empieza a haber esta incomodidad, yo lo diría de esta manera, del status quo. Y en ese sentido, pues vemos a mujeres viviendo discriminación, acoso y violencia, ¿no? A veces hasta violencia real dentro de los videojuegos. Creo que lo que tú narraste, pues nos da cuenta de eso, pero no nada más esto, o sea, en realidad, y lo voy a comentar un poco más adelante, pero nosotros tenemos una iniciativa en España donde con base pues a un experimento que se hizo de que jugadores famosos europeos tomaran un perfil de mujer para jugar partidas reales, pues los hiciera sentir en su propia piel qué era lo que les pasaba a las mujeres cuando entraban a un videojuego. Y estas situaciones fueron grabadas y en algunos de los casos no tardaron ni 20 segundos dentro de la partida para recibir pues literalmente un insulto, o sea, un insulto fuerte, pero también comentarios como vete a la cocina y es donde perteneces, comentarios de este tipo, solamente que quienes los estaban recibiendo eran hombres, ¿no?
Y justamente la idea fue concientizarlos de lo que las mujeres viven cada vez que intentan entrar a estos entornos. Qué interesante, Ana. No, un Pero sí, experimento padrísimo. y de hecho hay un video y se puede ver en YouTube. Digo, ahorita les voy a dar el nombre de la iniciativa. Se llama My Game, My Name. Es una iniciativa de Movistar España. Hay unos videos en YouTube donde se pueden ver estos experimentos y lo mejor es que sentaron a una mujer pues junto a cada uno de estos jugadores famosos que experimentó siendo mujer por un momento con un perfil y un avatar femenino y entrando a estos espacios y viviendo pues en carne propia la discriminación, la violencia, ¿no? Para Sí, que pues ellos mismos fueran aliados de comunicar un mensaje distinto. Pero no nada más eso, Elena. Nosotros tuvimos una exposición que acaba de terminar en el verano, que se llamaba Videojuegos, los dos lados de la pantalla. Y era una exposición que trajo Fundación Telefónica Movistar México a México, eh, que ya se había presentado en Madrid. Y dentro de ella, por ejemplo, también hay un ejercicio que es, creo, muy interesante. Fíjate que el artista Robbie Cooper, que es un aficionado de los videojuegos desde su infancia, se dedicó durante 3 años a viajar por todo el mundo fotografiando jugadores. Y lo hizo para conocer cómo eran sus avatares virtuales, perdón, y por qué los habían elegido. Como sabes, también pues los videojuegos brindan este contexto y este pues entorno digital donde se pueden presentar pues de una manera distinta a como son físicamente o como son étnicamente, ¿no? O sea, al final les permite todo este ingenio de presentarse como ellos quieren ser vistos. Y de ahí salió esta investigación que él llamó Alter Ego, Avatars and Their Creators. Y es una exposición súper reveladora. Por ejemplo, hay un caso donde una mujer que se llama Rebecca Glacier, que es una ama de casa de California, ella es jugadora, ella se presenta siempre con un avatar masculino en un juego que es en el que ella participa, que es City of Heroes. Desde el 2005 se lleva presentando con un avatar que es un personaje, es un hombre afroamericano de edad, pues, más o menos mediana, y lidera campañas y misiones en este juego. Pero ella nunca habría podido lograr lo que ha logrado jugando si no fuera por la utilización de un avatar masculino y con estas características, porque son además las que son como acorde y más cercanas pues a la temática del juego que ella hace, ¿no? Y entonces empezamos a ver, pues que solo así o a veces solo en estos espacios, pues las mujeres pueden tener un desarrollo en el gaming que les permita pues crecer, ser reconocidas, pero no reconocidas como mujeres. qué interesante, Ana. Me hace pensar tantas cosas. Una, esta posibilidad de que los videojuegos te permitan experimentar otras realidades y eso me parece una experiencia riquísima para generar empatía, para entender al otro, como esta experiencia que nos acabas de platicar de los futbolistas, ¿no? Y ser empáticos con esta violencia de género y cómo se puede vivir desde la realidad de una mujer. Pero también, ¿no? El otro lado, vamos con el mismo nombre que ustedes eligieron, el otro lado de la moneda, porque pues también ahora me hace regresar a la época, por ejemplo, donde las mujeres para escribir un libro tenían que usar un seudónimo de hombre. Y Exactamente. entonces, pues finalmente sigue esta realidad donde las mujeres están excluidas de muchos espacios y pues casi lo que tenemos que hacer es como negar de cierta manera nuestra identidad para poder ser aceptadas. Y como que entonces aquí también vemos estos sesgos, estos espacios de discriminación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo con esta discriminación del mundo real, evidentemente, pues que se está reflejando en el mundo de los videojuegos? Pues claro, es que al final, Elena, y sobre todo con la pandemia, pues nosotros siempre decimos en Telefónica, Movistar, que nos trasladamos del mundo físico al virtual, ¿no? Entonces, creo que todos estos
pues toda esta parte de cultura y de sesgos y de discriminación que tenemos hoy en el mundo real, pues sin duda alguna se está trasladando exactamente igual hacia acá, ¿no? Pues debemos de trabajar en ambos mundos. O sea, creo que esto sin duda no puede ser una estrategia ni solo en el gaming, porque la realidad es que eso no va a pasar mientras en la presencialidad sigamos teniendo pues esta discriminación, esta violencia, sin duda se va a trasladar. Y por el otro lado, pues incrementar toda nuestra lucha en la presencialidad para que esto deje de suceder, ¿no? Eh, por ejemplo, otra cosa que es muy importante tomar en cuenta, pues son los juegos como tal. Por ejemplo, en el 2019, la Asociación Feminist Frequency hizo un llamado a la industria del videojuegos en un festival que pues es muy famoso entre los gamers que se llama E3, donde justamente todos los lanzamientos de videojuegos de ese año, pues resulta que solamente el 5% tenían a mujeres como protagonistas, ¿no? ¡Qué barbaridad! Era una cifra, pues es una cifra bajísima, pero además, curiosamente, era más baja que en años anteriores. O sea, como que se intensificó todavía más este tema con las mujeres. Y entonces, pues imagínate, si tú tienes videojuegos donde todos los principales, pues ¿cómo se llaman? Los roles principales los juegan hombres, o sea, los tienen los hombres. Las mujeres, como bien dices, cuando salen en los videojuegos son hipersexualizadas y además con carácter sumiso en algunos casos, Sí. pues es justamente como estamos trasladando exactamente como queremos que se vean a las mujeres en esos. Y qué fenómeno tan fuerte este sociológico, porque durante la pandemia muchas brechas de género se abrieron y esto que nos estás platicando, ¿no? Que el También, porcentaje fue más bajo que antes, pues lo estamos viendo también ahí. por supuesto, por supuesto. Y te voy a poner otro porcentaje en la mesa. De los desarrolladores de software, de videojuegos, pues solamente el 22% son mujeres. Entonces, claro, pues por eso también vemos tantos juegos que solo se identifican con hombres, ¿no? Porque si desde el proceso creativo las mujeres faltan, pues la perspectiva falta. Eso es fundamental. La brecha también está en la creación, en la producción, en el Exactamente, diseño. exactamente, desde ahí lo podemos ver. Entonces, pues estamos siendo excluidas desde eso. Hay que trabajar ahí en todos los campos al mismo tiempo, sin duda, ¿no? De la creación y como usuarias. Y aquí también veo que, bueno, además de las mujeres, hay otras comunidades que están siendo invisibilizadas o que sí existen, pero abordadas desde puntos de vista muy sesgados en los videojuegos, como pues personas de diferentes etnias, con identidades de género diversas, de razas, culturas. Qué nos puedes platicar sobre eso? Mira, antes de entrar a esta nada más, déjame decirte otro dato para seguir poniendo aquí la conversación. Y Por son supuesto. los esports, pues digamos, concepto más amplio, donde se incluyen pues todos los temas que tienen que ver con deportes, con los juegos de acción, de estrategia, ¿no? Todos esos juegos están metidos en lo que conocemos como los esports. Y en ellos, por ejemplo, te voy a dar un dato que me parece relevantísimo. ¿Sabes que hay una asociación nacional de esports colegiados en Estados Unidos? O sea, en universidades hay todo un movimiento respecto de esports y sucede un poco como los deportes, pues digamos, en la presencialidad, donde hoy consiguen becas por esto. Hoy puedes estar en una universidad con estos temas. Además, pues al final también se puede ganar dinero, ¿no? Con Claro. los esports. Bueno, pues en este mundo de los esports, imagínate que solamente o sea, hay 8% de mujeres. 8% de Qué mujeres. poquito. Cuando hablas de entrenadoras o líderes de equipos, este porcentaje todavía se va al 4%. Entonces, ya desde ahí, pues otra vez empezamos a ver que también cuando se refiere a esto,
hay grandes brechas y te voy a poner una peor que es la económica. En la parte económica de los esports, tenemos a Johan Sothstein, que es el jugador que más dinero ha acumulado en torneos de este tipo, de esports, y pues tiene 100.1 millones de dólares ganados en su carrera, ¿no? Por este tipo de deportes. Y la primera mujer que aparece en esta lista de los, digamos, de las ganancias alrededor de los esports es Sasha Hostin y está en el lugar 402 con $426,000. O sea, eso quiere decir que hay 401 hombres entre este primero que te dije, el señor Sothstein, y Sasha Hostin, que tienen mucho mayores ganancias que la primera mujer que figura, Qué terrible, qué ¿no? diferencia tan grande. Y te voy a dar uno último. También los aficionados empiezan a tener un tema, porque ya no nada más son los gamers, no son solo los que están sumergidos en las partidas. Como sabes, hoy existen estas plataformas de las cuales Twitch, pues es como la más relevante, que son estas plataformas de streaming que lo que hacen es pues pasar vía streaming partidas de los grandes jugadores, ¿no? Como que Sí, las comparten. Y los aficionados del Twitch, pues tienen pues obviamente un chat, entonces esto permite también que haya una interactuación entre pues los que están viendo el video y, y puedes ver dentro de los comentarios de los chats, de hecho hay un estudio sobre los comentarios de Twitch que hizo Giovanni Luca Campaglia, que es un profesor de la Universidad del Sur de Florida, donde él se puso a analizar qué decían los chats y se dio cuenta la cantidad de violencia y discriminación que ejercen los aficionados, sí. ¿no? O sea, la manera como le hablan a un hombre en estas partidas y la manera como se refieren a las mujeres y los comentarios que dejan en el Twitch son totalmente distintos. Por supuesto, no, hay una violencia de género muy clara en todos estos ámbitos y uniéndolo a lo que nos relatas, es muy preocupante porque la misma violencia expulsa a las mujeres, hace que tengan menos oportunidades también económicas. Esta cuestión de las becas, en que tengan tan cerrado el acceso a las mujeres a estos campos donde podrían tener estas oportunidades a acceder a universidades, eh, pues bueno, van ahondando y ahondando brechas. También sabemos, por ejemplo, que entre los influencers de TikTok y otras redes hay las brechas que nos relatas también existen en cuanto a los ingresos, por la misma audiencia, por los mismos mensajes, los hombres influencers ganan muchísimo más que las mujeres. Estamos llenos de sesgos por todos lados. Y sabes qué es además algo que llama muchísimo la atención, por ejemplo, pues en los deportes presenciales, pues siempre ha habido este tema de si los hombres deben de jugar con mujeres, ¿no? Y un Sí, poco por capacidades físicas más que otra cosa. sí, Y bueno, creo que ha habido eventos en la historia en donde se ha demostrado que Billie Jean King pudo ganarle a un hombre en el tenis, ¿no? O sea, al final creo que ha habido algunos ejemplos de que a veces eso es cuestionable. es Pero pues cierto. en los videojuegos, pues esto ya ni siquiera debe de ser una barrera, ¿no? No, claro. Digo, ha habido algunas, de hecho ya se están creando ligas para mujeres en gaming y en mi muy humilde opinión, porque esto es algo personal, te lo digo, pues me parece que esto es algo que más bien crece las brechas, porque pues no veo por qué lo que sucede a través de una pantalla y que depende de otro tipo de habilidades que no están desarrolladas o no están ligadas con la parte física, pues tengan que generar ligas distintas solo por la incomodidad que generan a un género, ¿no?
Sí, yo creo que aquí hay que pensarle mucho más al tipo de intervenciones, porque sin duda que sí hay que hacer, si esto lo dejas suelto, pues bueno, simplemente esta violencia de género pues se va, digamos, sin ninguna contención y va a crear y van a ampliar las brechas. Pero estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay que pensarle mucho mejor en el tipo de remedios de conductas que hay que buscar en el mundo virtual porque no necesariamente son las mismas que funcionan en el mundo físico. Y además habría que cuestionarnos si están funcionando bien en el mundo físico, que ese es otro punto. Exacto. No, yo te diría que hay 3 remedios, por ejemplo, el primero que yo pensaría es la visibilización, ¿no? O sea, Sí, claro. primero visibilicémoslas. Hay una gran jugadora que se llama Mafer Chávez, que es mexicana, que juega Valorant en el equipo deportivo Cali de Colombia. Pues ella, la verdad es que creo que hay que visibilizarla, pues darle el exposure que requiere, porque además el trabajo que está haciendo, pues es muy importante y no deja de ser una representante de nuestro país con Claro. estas habilidades que tiene y evidentemente pues hay que hacerlo así. En este caso, por ejemplo, nosotros en Movistar tenemos hoy un patrocinio a un equipo que se llamaba Rainbow Seven y es un equipo de esports que a partir de hace pues muy poco, menos de un mes, y con un patrocinio nuestro, cambió su nombre a Movistar R7. Y la razón por la cual se decidió apoyar a este equipo es porque es un equipo inclusivo, es un equipo en el que participan mujeres transgénero, pero al final, pues apunta un poco hacia todo nuestro principio de sostenibilidad e inclusión, de tal manera que además, pues si el gaming está produciendo estos cambios pues, y va a ser algo que vamos a apoyar, pues tiene que ser acorde con todo el ADN que estamos buscando en todo lo que hacemos. Y estas cosas, pues creo que son importantes porque al final son parte de una estrategia más grande, pero le dicen a las personas, por lo menos que de alguna forma pues tienen engagement con nuestra marca, cuáles son y cuáles creemos que deben de ser los valores a privilegiar en el crecimiento del gaming, ¿no? Excelente. Ese punto que dices es visibilizar, pero también aportar recursos, ¿no? Porque un gran limitante para el Ujú. desarrollo de las mujeres en muchos campos y aquí en el gaming también es generar recursos, tener acceso a recursos. Y qué bueno que lo están haciendo, es no como este dicho eh, que tienen los americanos, ¿no? De que pongas tu dinero donde pongas tu boca, ¿no? Sí, o walk with the talk, ¿no? Como también Exacto. dicen. Entonces, pues sí, al final es importante traducirlo en acciones, yo creo. Y bueno, un poco para hablarte de lo que me preguntaste al principio, que tenía que ver con otro tipo de sesgos o otro tipo de discriminación que se viviera, pues sí, sin duda hay muchísima. De entrada, porque existe un mito o existe una idea de que el gaming pues es una acción de anglosajones, ¿no? Y que pues la raza blanca, por decirle de alguna manera, pues es quien realmente lidera esta industria. Y la realidad es que no es así. Hoy tenemos una gran participación y porcentaje de personas de descendencia latina y afroamericana jugando. Y esto se puede ver, por ejemplo, hay un estudio que es el de Pew Research Center que nos da estos datos y que nos da un poco idea de la parte pues etnográfica del gaming y, y pues sí se puede sufrir también discriminación por estos motivos, aun cuando sean mayoría, ¿no? Eh, en este mismo, en esta misma exposición de alter ego que te platicaba, donde te comenté de la mujer que se presentaba con un avatar de hombre, pues hemos visto otros casos que están, por ejemplo, también relacionados con personas con algún tipo de discapacidad, pues que también se sienten incómodas y ellos sienten que incomodan a las personas con las que juegan. Por ejemplo, Robbie Cooper presenta también a Jason Rowe, que es un joven
que tiene distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad que limita su movimiento y su capacidad de comunicación. Y la verdad es que gracias a los videojuegos, pues ha sido capaz de interactuar en un mundo y socializar, porque la realidad es que si no fuera por esto, pues él está postrado en una silla de ruedas y no podría hacer absolutamente nada. Y por un lado, pues eso, la verdad a mí me dio mucha emoción porque pude ver su foto, pensar que él pues se dedica a ser piloto de una motocicleta, ¿no? Cosa que probablemente en la realidad física no logre, pero que los videojuegos le han permitido hacerse de este mundo e imaginar y sentirse realmente en una motocicleta. Y no nada más eso, sino ir a un bar con amigos y hacer otras cosas que no puede hacer en realidad. Y sin embargo, también se presenta con un avatar que es como un robot, como un estilo tipo Robocop, ¿te acuerdas de Robocop? Ajá. Así, como con mucho metal. Y ese es el avatar con el que se relacionan estos juegos, porque lo que él dice es que si lo ven cómo está en realidad, porque además tiene como una máscara de oxígeno, está en una silla de ruedas, pues dice que la gente se incomoda con su presencia. Fíjate qué Qué curioso, ¿no? terrible, Quizá no sí. es, no es materia de violencia en el sentido de insultos abiertos, pero al final, pues genera incomodidad y eso sigue siendo tan violento para él, ¿no? Claro que sí, porque es excluyente, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. Y aunque hoy vemos compañías, sobre todo pues las de consolas, haciendo grandes avances para tener, por ejemplo, controles que se adapten a cualquier parte del cuerpo, ¿sabes? Que si no, pues si no puedes usar las manos, utilices los pies, que si no puedes usar los pies, sí, utilices muchas otras cosas para jugar. Y en general es una industria que sí está buscando soluciones inclusivas para este tipo de personas, pues la realidad es que siguen viviendo de alguna forma discriminación. por supuesto. Es otra vez, ¿no? Son las dos caras de la moneda, que habilitante esta posibilidad, qué disfrutable que pueda entrar y hacer en los videojuegos actividades que no le son posibles en el mundo físico, pero por Exacto. otro lado, pues esta cuestión de que esté ocultando de cierta manera su identidad para sentirse plenamente aceptado. Ujú, para pertenecer, sí, Sí, efectivamente. Digo, y esto es solo un ejemplo. Imagínate la cantidad que debe de haber, los millones de personas que deban de estar pasando por algo parecido a esto. Y en esta exposición de alter ego puedes ver, pues, de esto, desde personas que cambian su género, personas que se ponen con avatars más, digamos, idealistas o en un mundo ideal como este robot que te acabo de describir, pero también extraterrestres utilizan, personas orientales, encontré por ahí alguna otra persona oriental que no me acuerdo de su nombre, pero que utilizaba justamente un extraterrestre, y de esta manera pues tampoco era que pasara a ser anglosajón o de alguna otra raza, sin embargo, pues la escondía, ¿no? sí. Y así hemos encontrado pues varias de estas cosas que nos dicen pues que hay muchísimo que trabajar, ¿no? En el gaming. Muchísimo. Y desde cosas que a lo mejor son menos drásticas, pero también escoger avatares muy delgados, ¿no? Muy esbeltos, También, altos, jóvenes, eh, que eso también nos genera muchos cuestionamientos. claro, eso sí me acuerdo de haber visto también una persona con obesidad mórbida que efectivamente pues se ponía en un cuerpo que le parecía como mucho más agradable a la vista de sus compañeros de partida, ¿no? Sí, así es. No, pues qué tema tan profundo, ¿eh? Poder vivir otras realidades, yo creo que es muy liberador, eh, pero pues también siempre que yendo acompañado de una aceptación propia, ¿no? De la persona, pero también social, ¿no? Tenemos que volvernos más incluyentes. Por supuesto, y más como dijiste que esto pues se ha vuelto una
excelente manera de socializar, eh, Claro. ¿no? Desde el confinamiento, pues creo que quedó absolutamente probado que los videojuegos eran una manera de socializar, de conservar amigos, de hacer nuevas amistades, de generar, pues como dijiste, empatía y buscar cosas en común con personas que además ahora pues ya no tienen que estar necesariamente en tu misma ciudad ni en tu mismo país, ¿no? Simplemente en cualquier lado del mundo puedes encontrar una persona que esté cerca de ti, camine junto a ti en estos contextos, pero pues también junto con eso, personas que por estar en otros lados y tener otras creencias, pues puedan de alguna forma violentarte, ¿no? Así es. Y aquí empezamos a tocar un tema, esto sobre el que se han vuelto un espacio de socialización, pero además los videojuegos están evolucionando y entrando a muchas otras actividades y espacios de nuestras vidas. Y habíamos comentado aquí antes de empezar a grabar que, sin embargo, ¿no? A pesar de esta evolución, la cultura de los videojuegos todavía no se entiende muy bien por la sociedad en general. Cuéntanos un poco de esto. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de la industria? ¿Hacia dónde está evolucionando? O si nos está ayudando también o complicando estas perspectivas de cerrar brechas y desigualdad. Pues sí, mira, yo creo que lo primero, Elena, es decirte que pues yo creo que la cultura del gaming llegó para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse por mucho tiempo. Sí. Cuando vemos el número de jugadores que hay en el mundo, porque quizá tú y yo no lo somos, ¿no? Porque somos parte de una generación anterior, y a mí de veras a veces Así es. me da risa porque yo misma me confieso haberle dicho a mis hijos algún día, es que cuando yo tenía tu edad salía a jugar a la calle, ¿no? Y esto es muy revelador, o sea, lo que te quiero decir con esto es que es muy revelador del momento que estamos viviendo, porque hoy de entrada a la calle, pues probablemente ya no es un lugar tan seguro como lo era en nuestro momento. Yo no sé si quisiera que mis Definitivamente. hijos estuvieran en la calle jugando. Y el gaming, pues ha venido a hacer pues algo que llegue precisamente en función de lo que se necesita para tener un espacio de ocio, un espacio de relacionamiento al que hoy ya probablemente no tenemos mucho tiempo, ni la seguridad, ni otras cosas. Entonces yo creo que está aquí para quedarse. Cada vez hay niños desde 6 años en adelante haciéndolo y no nada más eso. Personas adultas, muchas, Elena, que durante la pandemia se subieron al gaming como Claro. también un espacio de ocio, sobre todo en teléfonos móviles, en smartphones, y con este tipo de juegos tipo Candy Crush, ¿sabes? Este tipo de juegos. Obviamente ellos no, pues no son jugadores de Fortnite y de estos juegos distintos, pero sí, pues están ahí y están en la industria del gaming de una u otra manera, aunque digamos que no es cierto. No, es Simplemente cierto. diferentes Ujú. juegos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que esto es una realidad y que justamente no todo es malo. Se ha, pues, de alguna forma estigmatizado mucho al gaming como un generador de violencia, por ejemplo, ¿no? Decir que si los niños juegan juegos, pues, en estos que tienen que ver con, pues, como Call of Duty, ¿no? Juegos relacionados con estrategia militar o demás, pues necesariamente es un niño que generará violencia o que crecerá con violencia. Y por ejemplo, hay muchos estudios ya que se están haciendo y qué bueno, porque pues se le está poniendo atención al tema, pero hay uno en específico que es del American Psychological Association, que justo lo que dice, pues es que no son los videojuegos los que generan violencia. La realidad es que los comportamientos violentos que vemos a veces pues en jóvenes y no nada más en eso, en adultos y en niños, pues tienen mucho más que ver con otros factores de su mundo físico. O sea, no es que por jugar un videojuego se, se, se genere un ámbito de violencia en esa persona. Lo que pasa es que cuando tienes una persona que está en un ambiente físico de violencia o que tiene un entorno sociocultural o experiencias que ha vivido esa persona
pues que ya por sí, por el simple hecho de serlo, son generadores de violencia, pues entonces claro que el videojuego se puede convertir en algo complicado, pero no es el videojuego siendo generador de violencia en un niño que no la tuviera. No sé si me explico, ¿no? Por Eh, supuesto, no es el eso- que la genera, que quizás sea un exactamente, catalizador de algo que ya existe. exactamente, Ujú. exactamente, pero pues ahí tendríamos que ir a ver cuál es el entorno físico, ¿no? ¿Cuál es el Sí, entorno real de estas personas y por qué se está volviendo el catalizador un videojuego? Entonces, creo que esto, primero que nada, es importante entenderlo, porque si lo que hacemos es retirar los videojuegos diciendo generan violencia, pues esto no es tan cierto, no es cierto, ¿no? no. No así. Lo segundo es que luego decimos, y yo misma he visto y me han expresado así, oye, los videojuegos matan las neuronas, digo, como una manera coloquial, ¿no? De Sí, decir sí. que no aporta nada bueno y que simplemente pues hace a nuestros cerebros más flojos. ¿Y qué crees? Es justo todo lo contrario, Elena. Hay estudios en neurociencias, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de estudios sociológicos ni nada. En neurociencias, por ejemplo, estudios de Tanaka, de Hyun, de Gong, de Palaus, que han dicho que los videojuegos en realidad generan un impacto positivo en el desarrollo de capacidades cerebrales, ¿no? Y cognitivas de las personas. En realidad, aumentan tu actividad neuronal. Y en ese sentido, pues, todo se mejora y te voy a poner, pues, cosas claras. En la exposición de videojuegos que tenemos y que tuvimos, y ahorita te voy a decir por qué tenemos y tuvimos, eh, ahí puedes ver, por ejemplo, estos cerebros, hay una parte de la exposición donde aparecen unos cerebros y tienen como iluminada una parte, porque sabes que pues se dividen muchas partes del cerebro, y te dice, por ejemplo, eh, cada tipo de videojuego, qué parte del cerebro es la que más pone a trabajar y eso en qué se transforma, ¿no? Y al final lo que está claro es que, por ejemplo, son buenos para ejercitar la memoria, son buenos para generar atención enfocada, son buenos para las funciones sensitivo-motoras, son buenas para control cognitivo. O sea, en general hay muchas habilidades cerebrales que los videojuegos ponen a trabajar. Y aquí, por ejemplo, me parece súper relevante un estudio que tiene Manpower. Obviamente Manpower, pues sabes que es la empresa a nivel mundial de recursos humanos, ¿no? Pues más relevante que hay. Sí, Y así es. ellos tienen un estudio que se llama Game to Work. Y justamente hacen este símil de qué se obtiene con el gaming y cómo se traduce eso en habilidades, pues tanto blandas como duras para conseguir trabajo y para ser una persona que tenga dotes de la empleabilidad del siglo XXI. Entonces, en este estudio, pues se habla de competencias blandas que también se van trabajando con los videojuegos, como por ejemplo la capacidad de comunicación. Sabes que toda esta plataforma multiplayer, pues lo que hace es que vayas en equipo, ¿no? Así es. Que tengas que Ujú. desarrollar estrategias en equipo. Entonces, tienes que aprender a comunicarte con los demás, tienes que aprender de resiliencia, tienes que generar empatía, tienes que ser adaptable al cambio. Obviamente se van trabajando todas estas habilidades blandas adicionales. Y luego hace como algunos símiles que me parecen, solo por decirte alguno, dice, por ejemplo, una persona que juega Call of Duty genera habilidades blandas o desarrolla habilidades blandas como el pensamiento crítico, por ejemplo. Y no nada más eso, el Fortnite, que es otro de los grandes juegos que hay, lo que genera, por ejemplo, es una conciencia espacial. No sé si has visto ese juego, pero Sí, juegan en unos mundos que a mí me cuesta trabajo, ¿eh? O sea, yo de repente me siento y veo a mi hijo jugando y me cuesta trabajo ver cómo se mueve en esto porque él ve mucho más allá de lo que yo veo en este plano espacial. Y justo lo que dice este estudio es que si juegas esto, pues lo que haces es que obtienes habilidades, por ejemplo, y pone ejemplos, dice, quien hace esto puede ser, es un gran empacador de almacén, este es un gran generador de logísticas para empresas, este es un gran, y le va poniendo como nombre y apellido
a las labores además que puedes desempeñar, ¿no? Qué interesante esto que nos estás platicando, Ana. Sí, Y la verdad es que sí, es muy interesante cuando ya le pones pues un espacio, ¿no? En a dónde te lleva. Y para quitar estos miedos, como dices, bueno, de generaciones anteriores, las generaciones que no nacimos con esto, que hemos ido aprendiendo sobre el camino, y porque muchos de estos miedos no tienen otro fundamento, pues más que el temor a lo desconocido, ¿no? Es un fenómeno nuevo, los niños, como dices, los niños dejan de jugar en la calle y se meten a sus computadoras, a sus teléfonos, y entonces genera el miedo en los papás pues que no conocen esos espacios. Pero Exactamente. qué valioso que tengamos, que empecemos a tener esta evidencia sobre lo que verdaderamente aportan los videojuegos. Sí, ahora sí me gustaría decirte algo. Lo que sí es cierto, y es donde creo que nos tocaría, digo, a quienes somos papás, pero también cuidadores, pero también maestros, ¿no? Y desde la posición donde estemos, sobre todo con los menores de edad, que pues sin duda son la población vulnerable, eh, es, es darles información suficiente para que tengan un uso responsable e inteligente de estas plataformas, ¿no? Y Por me refiero supuesto. tanto en tiempo, por ejemplo, porque lo que sí es un hecho es que pues cada vez se dedica más tiempo a estar en las plataformas, ¿no? Y Y que pueden probablemente ahí se generar necesita un una balance. adicción, ¿no? Exacto, ahí se Sí. necesita un balance, Ujú. no es retirarlos probablemente, pero sí es balancearlos y creo que eso pues les toca a los adultos. Y la otra parte pues es también que estos juegos, como sabes, pues también han sido utilizados para cometer ciberdelitos, ¿no? La misma confianza y empatía que vas generando con otras personas, pues ha hecho que personas como personas que hacen grooming, pues se metan a estos videojuegos con perfiles falsos, se hagan de la confianza pues de menores de edad en la mayoría de los casos y eventualmente trasladen estas relaciones a otros lugares donde puedan pues ser sujetos pues de material de abuso sexual infantil, ¿no? Eso Todo es muy grave, claro. que es muy complicado. Entonces ahí es donde sí nos toca interactuar con ellos, es conocer su mundo, entenderlo, brindarles la información suficiente, porque eventualmente ellos tendrán que tener un criterio para, pues, navegar por ahí. Y darles muchos elementos, como dices, para que ellos mismos se protejan. Y más considerando Exactamente. que en México, lamentablemente, es de los países donde está más alto muchos índices de esta criminalidad, ¿no? Como la de la pornografía infantil, la trata de personas, incluyendo a los niños, a los menores de edad. Por supuesto, solamente tenemos el número uno de Latinoamérica. Qué tristeza tener estos primeros lugares en cosas tan Sí, terribles. sí, somos el uno en Latinoamérica y el ocho a nivel mundial, generadores de material de abuso sexual infantil. Y mucho de ello viene pues del grooming, ¿no? Que es precisamente esta conducta de tener un perfil falso de adultos haciéndose pasar por menores y acercándose a niños pues tanto en plataformas de gaming como en redes sociales y otros, ¿no? Pero por hablar del gaming, pues no deja de estar exento de estos riesgos, pero pues son estos, son riesgos y voy a hacer una analogía que a veces, y sí lo tengo que decir, mi esposo lo hace con mis hijos y les dice, a nosotros cuando éramos jóvenes nos decían, cuidado con el robachicos, Sí, ¿no? así es. A ustedes les tenemos que decir, cuidado con un niño de su edad que sea tan empático con ustedes. O Sí, sea, fíjate qué diferencia, ¿no? Porque sí, al final el robachicos era esta figura, pues, de este adulto, pues, de mal aspecto probablemente, ¿no? Así lo veíamos nosotros. Ahora no, Elena, ahora no, se presentan como, pues, niños que ves sus fotos y dices, wow, ¿no? Yo quiero ser su amigo. Por el simple físico. Y luego les claro. empiezan a hablar bonito y como hacen mucha ingeniería social, pues saben los gustos y saben dónde están quizá esos puntos blandos de las personas, por ejemplo,
que de alguna forma están sufriendo algún acoso escolar o que se sienten como poco entendidos en sus casas y se presentan como estas personas de mucha confianza para luego lograr esto, ¿no? Sí, y además esto es, bueno, darles las herramientas a los niños, a los jóvenes, pero también a los papás o a los tutores, porque mucho de esto hay muchos adultos que no lo saben y que creen que sus hijos los tienen muy protegidos ahí adentro de las paredes de sus casas, cuando en realidad están en este mundo tan abierto a través de los videojuegos. Por supuesto, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos pues yo te diría una acción constante que está relacionada precisamente con poder brindar capacitación, información y prevención para que los niños, niñas y adolescentes hagan un uso responsable e inteligente de la tecnología. Y en ese sentido, por ejemplo, este año logramos una alianza con el ICMEC, que es el International Center for Missing and Exploited Children, que es un organismo internacional que está en Washington, que precisamente se dedica a dar capacitación a nivel mundial, ¿eh? Ellos viajan por todo el mundo dando capacitación a autoridades para pues lidiar con estos casos de abuso sexual infantil, de trata de personas, ¿no? Pero que tienen que ver con niños. Ellos son, por ejemplo, quienes ayudan a los países a establecer alerta Amber como un protocolo. O sea, es un organismo muy, muy importante. Y junto con ellos y ONU-DC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hicimos unas capacitaciones para Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad eh, Pública, ¿quién más estuvo ahí? Varias autoridades, justamente para darles capacitación de cómo brindar información a la población, pero también cómo hacer la investigación de estos delitos, porque además sabes que ahí pues viene este tema de la persona que está cometiendo el delito no está en México, seguramente, sino Sí, en Rusia, ¿no? Donde sea, sí. y pues cómo se llevan a cabo estas investigaciones y demás. Entonces hemos estado haciendo una labor también muy importante desde la parte de prevención y como dices, yo creo que de lo que uno no puede pecar es en tener exceso de información, ¿no? Claro, Todo lo demás nos va a llevar a un lugar que probablemente podamos caer en un riesgo. Pero la información, 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 lo único que nos hace es poder, uno, detectar, tener alertas y podernos generar criterios para navegar de una manera correcta. Y entonces permitir que la industria del gaming siga creciendo, pero siga creciendo bajo este entorno que es el que por lo menos nosotros buscamos para la sociedad. y pues qué conversación tan interesante hemos tenido, Ana. Dime, pues algún punto que se nos haya quedado. Bueno, sé que hay muchísimo más que podemos seguir platicando, pero ¿con qué te gustaría cerrar? Fíjate que yo voy a cerrar, pues, pues mira, le voy a llamar comercial, aunque no lo es. En realidad sí los invito para que la vean. Como te comentaba, esta exposición de videojuegos, los dos lados de la pantalla que tuvo Fundación Telefónica, Movistar México, estuvo de marzo a julio, agosto, creo que agosto, en, en el, en el centro aquí, en el Centro Cultural de España pues ya no está, pero lo que sí conservamos es una visita virtual de la exposición. Excelente. Y esta la pueden encontrar si se meten al buscador y le ponen así, literalmente le ponen videojuegos los dos lados de la pantalla, visita virtual, pues van a poder hacer este recorrido y creo que es algo que verdaderamente puede pues aportar muchísima información a esta conversación porque habla de toda la interfase desde la creación de un juego, justo lo que hablábamos, Elena. ¿Qué necesitas para crear un juego? ¿Cuáles son las profesiones que encajan ahí? ¿Qué tienen que hacer desde los espacios, las escenografías, los personajes, las dinámicas, las estrategias, la programación, todo? Y luego vemos, ya que están creados los juegos, pues toda la parte de la interfaz hacia el usuario, ¿no?
las consolas, la historia de las consolas, todo lo que ha venido sucediendo, los diferentes tipos de videojuegos que hay. Hay unos experimentos increíbles que se han hecho con gaming. Vemos todo esto de las habilidades que se desarrollan. Entonces, puedan darse una visita a este recorrido y de verdad aprender muchísimo más de los videojuegos, de su importancia en la sociedad actual y cómo la verdad es que bien utilizado pues puede ser un potencializador de la sociedad, ¿no? De la sociedad, de la economía y de muchas otras cosas. Entonces, pues yo dejarles esta invitación a que la vean. Qué buena invitación, muchas gracias, Ana. Y fantástico que lo hayan dejado en línea para poder llegar a esa visita virtual, aunque nos hayamos perdido la visita física. Ese es otro, ¿no? Otro valor tremendo que nos ofrece este mundo digital. Exacto. Pues entonces llegamos ya al final de nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias, Ana de Saracho, por esta charla tan sabrosa. Elena, muchísimas gracias a ti, como te dije, a tu equipo, a Centro I, por además poner atención en estos temas que son de tanta relevancia en pues, la digitalización acelerada que estamos viviendo. Te lo agradezco muchísimo. Gracias de nuevo y espero que podamos repetir una charla con otro tema igual de interesante muy pronto. Claro que sí, cuenta con ello. Pues nos dejas llenas de preguntas, de reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, siempre desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Centro I, para la sociedad del futuro, presentó Hablemos de Futuro. Un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Agradecemos mucho su atención.